Ok, en este ejemplo nos dicen encuentre una base canónica de Jordan para la siguiente matriz y obtenga la forma canónica de Jordan mediante una transformación de semejanza. Entonces, esta matriz la hemos trabajado en videos anteriores y para esta matriz encontramos el diagrama de puntos y la forma canónica de Jordan. Ahora lo que nos dicen es que no encontremos la forma canónica de Jordan de manera directa, sino que construyamos la matriz de transformación de semejanza. Entonces, ¿cómo se tiene que construir esta matriz? Lo primero que tenemos que hacer es construir el diagrama de puntos. Como ya lo hemos hecho en un video anterior, pues no repetiré el procedimiento sería el mismo. Construimos el diagrama de puntos. Los valores propios de A eran 2 con multiplicidad 3 y el valor 3 con multiplicidad 1. Y entonces yo decidí, desde que calculé en ese momento la forma canónica de Jordan de manera directa, hacer primero el diagrama de puntos para el valor propio 2 y después para el 3. Si yo hubiera elegido hacerlo primero para el valor propio 3 y luego para el valor propio 2, entonces estos diagramas de puntos tendría que conmutarlos, o sea, es decir, este lo pongo arriba y este lo pongo abajo. Ahora, ¿qué información tenemos que sacar del diagrama de puntos para construir la base canónica de Jordan y con ello la matriz de transformación C? Entonces lo que tenemos que hacer es, en el orden que hayamos elegido construir el diagrama de puntos, vamos a numerar los vectores de la base de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es decir, este será el primer vector de la base, este será el segundo vector de la base, este será el tercer vector de la base y este será el cuarto vector de la base. Cada punto me representa un vector. Como es una matriz de 4 por 4, necesito 4 vectores en la base. Y estos Bs van a ser la base canónica de Jordan. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si yo primero elegí hacer el diagrama de puntos para el valor propio 3? Pues este sería el vector 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Entonces, numeramos por bloques y en cada bloque por columna y en cada columna de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, como lo he comentado, cada, cada punto representa un vector, por lo tanto tengo los 4 vectores de la base y cada uno de estos vectores debe de ser linealmente independiente para que sea una base. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues a cada punto le asigno un vector. ¿Y cómo le asigno vectores? Pues yo voy a pensar en forma general que cada columna está formada por un vector x1. El vector que está arriba está formada por el x1 que encontré multiplicada por esta, por esta matriz. Aquí pongo t, pero lo que debo de hacer es poner la matriz asociada a la transformación t, que era la a. Aquí debo de poner la matriz al cuadrado por el vector x1 que encontré en el primer paso y así sucesivamente. Para la siguiente columna encuentro un vector x2. El siguiente vector es ese x2 que encontré multiplicada por esta fórmula y el siguiente vector sería esta fórmula al cuadrado por el x2, el siguiente la fórmula al cubo por el x2, etcétera, y así para cada columna. Ahora, en este caso en específico, lo que tendría sería un x1 y el siguiente vector que tengo que obtener es x1 por esta matriz. Y ya terminé porque tengo 2 puntos. La siguiente columna solamente tiene un punto, entonces solamente es un vector solito, es el x2. Ahora, ¿cómo elijo el x1 y el x2? Si elijo el x1, pues ya puedo calcular esta fórmula de aquí arriba. El x1 lo puedo elegir o el algoritmo lo puedo interpretar de la siguiente forma. Yo sé que este diagrama de puntos no tiene más puntos arriba, porque solamente tiene esta estructura. Entonces lo que debe de pasar es que el x1 lo debo de elegir de tal manera que pertenezca al espacio nulo de la siguiente operación que sigue. Pero la siguiente operación que sigue después de que elevo a la 1 es elevar al cuadrado, pero ya no quiero que este diagrama siga.
Entonces el x1 debe de pertenecer al espacio nulo de esta cuenta elevada al cuadrado. Por otro lado, el x1 no debe de vivir en el espacio nulo de esta matriz, porque si el x1 vive en el espacio nulo de esta matriz, cuando multiplique esta matriz por x1 me va a dar 0. Pero ese vector, el que está aquí, le llamamos b1, pues no debe de ser el 0, porque si no el conjunto ya no es linealmente independiente y ya no es base. Entonces, bajo ese criterio, elijo el x1. ¿Cómo elijo el x2? Pues el x2, yo ya sé que arriba ya no hay más puntos. Por lo tanto, una vez que elijo el x2, arriba ya no hay más puntos. Entonces el x2 debe de estar en el espacio nulo de esta operación. X2 debe estar en el espacio nulo de esta operación. ¿Para qué? Pues para que el diagrama de puntos no siga. Pero aparte de que esté en el espacio nulo de la operación siguiente en la columna, debe de ser linealmente independiente con los vectores que he construido, porque yo quiero que estos tres sean linealmente independientes para que sean elementos de una base. Entonces el x2, aparte de pertenecer al espacio nulo de la siguiente operación, debe de ser linealmente independiente con los vectores que he construido previamente. x2, por la manera en que se construye este algoritmo, inmediatamente es linealmente independiente con x1. No se ve aquí como de una manera transparente que eso suceda, pero como lo comenté en el primer video, la teoría, cuando se hace toda la teoría de Jordan, se ve que eso se obtiene fácilmente. Lo que debo de pasar es de que este vector x2 debo de elegirlo de tal manera que sea linealmente independiente con este vector que he calculado. Entonces esas son las condiciones para elegir los vectores. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es calcular estos espacios nulos. Entonces, ¿cómo los calculo? Pues hay un procedimiento que hemos visto en otras secciones de calcular espacios nulos de matrices. Y en este caso, yo lo que estoy dando son las bases de estos espacios nulos. Entonces, una base para el espacio nulo, aquí pongo T, pero es la matriz asociada, de A menos lambda 1, que sería A menos 2i, esta es su base. Y una base para A menos lambda i al cuadrado es esta base. Entonces, la primera condición que ya encontramos es que x1 debe de estar en el espacio nulo del operador al cuadrado, es decir, debe de estar generado por estos vectores, pero no debe de estar generado por estos dos. Era la condición que se encontró. Entonces, si observamos, este vector es igual a este vector es igual a este vector. Por lo tanto, como debe de vivir en el espacio generado por esta base, pero no en la de arriba, pues elegimos el x1 como este vector. Porque como esto es una base, son linealmente independientes y estos dos se repiten aquí. Entonces elegimos el x1 como este elemento. Aquí está. Ya lo hicimos. Entonces ya encontramos el x1. Como ya encontré el x1, automáticamente puedo encontrar esta cuenta. Entonces lo que hacemos es tomamos la matriz, restamos lambda 1, a la matriz le restamos lambda 1i, A es esta matriz, la original, lambda 1 es 2, hacemos esta resta, multiplicamos por el x1 que encontramos y eso nos da este vector de aquí arriba. Y lo que hacemos después, pues es que los nombramos como lo dijimos al principio. Este vector que está aquí abajo es mi b2, en este caso el b2 debe de ser este vector. El b2 es el que en esta notación se llama x1, entonces b2 es x1, como aquí lo puedo ver. Y el vector que yo llamé este b1 es la multiplicación del x1 por esta matriz. Aquí está, entonces tengo dos vectores de mi base. Me voy a la siguiente condición. Entonces la siguiente condición era que x2 perteneciera al espacio nulo de t menos lambda i. Aquí está, entonces el x2 debe de vivir aquí, pero debe de ser linealmente independiente con el vector con los vectores que ya tengo. Lo que dijimos es que el x2 es independiente al x1 siempre. Digamos, los x son independientes entre ellos, pero no aseguramos que este x sea independiente
a los demás. En este caso el que me falta es esto, es compararlo con este vector. Entonces x2 debe de estar en beta 1 porque debe estar en el espacio nulo, pero debe de ser linealmente independiente con el vector que calculé multiplicando por la matriz, debe ser linealmente independiente de este vector. Entonces si observamos este vector y este vector, tengo estas dos opciones, debe de ser linealmente independiente de este vector, pues ambos son linealmente independientes de este vector. Este porque aquí tiene 0 y aquí tiene un 1. Si multiplico por una constante diferente de 0 jamás tendré un 0 aquí. Y este vector también es linealmente independiente de este vector, entonces puedo elegir cualquiera de los dos, pues elijo el más sencillo, elijo el 1, 0, 0, 0, aquí está. Entonces ya tengo mis tres vectores, ¿ok? Ahora ya tengo tres vectores de la base, me falta construir el cuarto vector. Entonces, para este diagrama de puntos, solamente tengo un punto. Entonces debo de elegir x1 de tal manera que el diagrama de puntos no continúe hacia arriba. Para que el diagrama de puntos no continúe hacia arriba significa que ya no me debe de dar vectores linealmente independientes. Entonces lo que debo de hacer, según este esquema, es que si quiero que el diagrama de puntos termine aquí, lo que debe de pasar es que la siguiente operación se debe de cancelar. Para que la siguiente operación se cancele, debo de elegir x1 en el espacio nulo de esta matriz. Entonces debo de elegir x1 en el espacio nulo de esta matriz con su correspondiente valor propio. Y es la única condición que tengo. Por lo tanto, si calculamos el espacio nulo de t, aquí sería 3, de t menos 3i. Aquí en lugar de 2 es 3, hay que corregir eso por favor. Entonces me doy cuenta que una base para este espacio nulo es el 1, 0, 0, 1. Entonces pues tomo este mismo vector. Ese vector sería mi x1 para este diagrama de puntos, pero ese vector le llamamos nosotros en la numeración el b4. Por lo tanto, la matriz C, conformada por el vector b1, b2, b3 y b4, va a ser mi matriz de transformación de semejanza, de tal manera que si yo agarro C inversa por A por C, voy a llegar a la forma canónica de Jordan que yo ya sabía cómo era de videos anteriores. Entonces vamos a hacer estas operaciones para ver cómo serían con software. Entonces primero tengo la matriz A. Los valores propios ya no los calculo, ya los he calculado en otros videos, solamente voy a calcular los resultados que ocupé para construir los vectores, que son los espacios nulos. Entonces, la instrucción null me da una base para el espacio nulo de la matriz que ponga entre paréntesis. Entonces quiero el espacio nulo de A, y voy a calcular primero esto. A menos lambda 1i, entonces menos, el lambda 1 es 2, por i. Del tamaño 4x4. La matriz es de 4x4. Entonces me dice que el espacio nulo es estos dos vectores en forma de columna. Entonces uno de ellos es 1, 0, 0, 0, que aquí lo he puesto. Y el otro vector es este que está aquí. Null me da una base ortonormal. Entonces de repente los números que me pone aquí, pues como es una base ortonormal, son decimales y de repente no es fácil manejarlos. Entonces yo puedo sustituir este vector por cualquier múltiplo de él. Entonces lo que elijo es este vector, lo multiplico por 1 entre esta cantidad. Entonces me queda este número, entre el mismo me queda menos 1, aquí está. Y hago lo mismo para las demás componentes. Entonces, dado un vector en una base, puedo sustituirlo por un múltiplo, es decir, multiplicar todas las entradas por una constante y ese vector sigue estando en la base. Y por eso he escrito 0, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Ok? Y entonces esa es la forma en cómo se construyó esta base. No se hizo todo el procedimiento, se utilizó el software. Vamos al siguiente. Debo de encontrar una base para el espacio nulo del operador al cuadrado. Esto sería A, A. Y entonces me queda que es 1, aquí está, 1. Me queda 0, 0 y me queda
esta componente y esta componente con signo contrario. Multiplico por 1 entre este número, me va a dar -1, y como se repite aquí el mismo número, entonces me va a dar aquí un 1, y sería este vector, y luego este que está aquí, pues vuelvo a hacer lo que hice anteriormente para que aquí me dé 0, -1, -1, aquí está. Y después ya comparando qué vectores viven en qué espacio y cuáles no, ya fue como elegimos el vector. ¿Okay? Y la otra operación, el otro resultado que estoy ocupando que se hizo con software es este que está aquí. Entonces era el espacio nulo. Habíamos dicho que aquí hubo un error de dedo. No es 2, es 3, ¿no? Vamos a hacerlo con 3. Y no es al cuadrado, ¿no? Es nada más el espacio nulo de A, de T, que bueno es A, menos 3. Y entonces aquí me queda que es .7071, .7071. Multiplico por 1 entre este número todos los componentes y me queda 1 y 1. Aquí está, 1, 0, 0, 1. Y así fue como elegí este vector. ¿Okay? Entonces la matriz C es igual a, aquí he escrito los vectores en orden. Entonces sería 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, y luego 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Verificamos que esté bien la matriz. Ok, entonces lo que hacemos es la inversa de C por A por C. Y esta es la forma canónica de Jordan, que es la que habíamos obtenido en un video anterior.